Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el mundo del drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. En este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que ha dejado a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright, todavía duele, pero vamos a intentar entender un poco más sobre lo que realmente pudo haber sucedido. ¿Fue Hande la culpable? ¿Hubo otros factores en juego? Vamos a analizar las pistas, los rumores y las posibles razones de de esta separación superíndice 3N que admitimoslo, nos dejo superíndice 3 a todos boquiabiertos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es el lugar perfecto para ustedes. Aquí encontrar análisis, noticias, chismes jugosos y mucho asu que no se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sin preámbulos, vamos a adentrarnos en el torbellino de emociones que rodea la ruptura de Kerem y Hande. Todo comenzó superíndice 3 como la mayoría de las grandes historias de amor, en el set de grabación superíndice 3N de una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, Senu con diéresis al cap. En esta comedia romántica Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños menos os, y Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por fotos de paparazzi, comentarios en redes sociales y la evidente conexión superíndice 3N que compartían. Eventualmente confirmaron su relación superíndice 3N, para el deleite de sus fans, que los bautizaron como Anker. Eran la pareja perfecta, superíndice 3 venes, guapos, exitosos y enamorados. Compartían fotos juntos, viajaban juntos y se mostraban muy cari más menos osos en público. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Los primeros rumores de problemas comenzaron a surgir a principios de 2022. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas demasiado ocupadas y de la presión superíndice 3N de la fama. Algunos de que Hande estaba enfocada en su carrera y que Kerem quería sentar cabeza. Otros insinuaban que había terceras personas involucradas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que era evidente es que algo había cambiado. Ya no se veían tan juntos, las fotos en redes sociales eran menos frecuentes y los comentarios en público se volvieron muy ambiguos. Finalmente la noticia que todos temuan llegó superíndice 3, Kerem y Hande habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un bombazo. Los fans se sintieron devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también copyright N de especulaciones y acusaciones. ¿Q copyright N era el culpable? ¿Q copyright había pasado realmente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, la verdadera razón superíndice 3N de de ella sigue siendo un misterio. Ambos han sido muy discretos al respecto, evitando hablar del tema en entrevistas y manteniendo un perfil bajo. Pero vamos a analizar algunas de las posibles razones que se han barajado. *** La presión superíndice 3N de la fama *** ser una pareja famosa no es fácil. Estuvo constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y cada detalle de su vida personal es noticia. Esto puede generar mucha presión superíndice 3N y tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Además, la intensa atención superíndice 3N de los fans y los medios puede dificultar mantener una relación superíndice 3N normal y saludable. Imaginemos una cena romántica interceptada por flashes constantes, o unas vacaciones privadas convertidas en un reportaje fotográfico a todo color. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y el juicio constante pueden desgastar incluso la relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. La fama, en este caso, no actuó superíndice 3 como un facilitador del amor, sino como un amplificador de las tensiones existentes.
Asterisco asterisco diferencias en sus objetivos asterisco asterisco como mencionó copyright antes, algunos rumores apuntaban a que Ande estaba muy enfocada en su carrera, mientras que Kerem quiere formar una familia. Si sus objetivos a largo plazo no estaban alineados, esto podría haber generado conflictos y, eventualmente, la ruptura. Ande, por ejemplo, continuó Superíndice 3 consolidando su carrera con proyectos como Bamba y Kabiri, donde demuestra su versatilidad actoral. Mientras tanto, Kerem ha explorado nuevos caminos como productor y también copyright, N ha incursionado en proyectos internacionales. Esta divergencia de caminos profesionales, aunque comprensible dada su juventud y ambición Superíndice 3N, pudo haber creado una distancia emocional entre ellos. La dedicación Superíndice 3N absoluta a sus respectivas carreras podrá haber dificultado encontrar tiempo de calidad juntos y comprometerse con la construcción Superíndice 3N de un futuro como N. Las prioridades, al parecer, no coincidieron. Asterisco asterisco incompatibilidad asterisco asterisco a veces, simplemente las personas no son compatibles a pesar de que se amen. Pueden tener diferentes personalidades, diferentes valores o diferentes formas de ver la vida. Si las diferencias son demasiado grandes, puede ser difícil mantener una relación Superíndice 3N a largo plazo. Aunque la química inicial fue innegable, la convivencia diaria puede revelar diferencias fundamentales que no se pueden superar fácilmente. Tal vez sus estilos de vida no eran compatibles, o sus intereses no se alineaban. La vida en pareja requiere compromiso y adaptación Superíndice 3N, y si ambas partes no estuvieran dispuestas a ceder y a encontrar puntos en común, la relación Superíndice 3N estuvo destinada al fracaso. Asterisco asterisco terceras personas asterisco asterisco aunque ambos han negado rotundamente que haya habido infidelidades, algunos rumores persistentes apuntan a que podría haber habido terceras personas involucradas. No hay pruebas o Superíndice 3 lidas que respalden estas acusaciones, pero siempre existe la posibilidad. En el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y es difícil separar la verdad de la ficción Superíndice 3N. Sin embargo, la mera existencia de estos rumores pudo haber generado desconfianza y celos en la relación Superíndice 3N, contribuyendo a su deterioro. La presión Superíndice 3N constante de los medios y los fans, combinada con la posibilidad de que existieran terceras personas, pudo haber creado un ambiente tu Superíndice 3 jico que la pareja no pudo superar. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la figura de Ande. Es una actriz talentosa, ambiciosa y muy querida por el público. Ha protagonizado varias series exitosas como Gunea Jinxlar, Aek Laftan an Lamaz y por supuesto Senu con diéresis al Capm. Es una de las actrices populares de Turquía y tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Su belleza es innegable, su talento actoral es evidente y su carisma la ha convertido en una de las figuras influyentes de la industria del entretenimiento turco. Su trabajo en Senu con diéresis al Capm, la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, abrió copyright dándole puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su U con diéresis copyright sito profesional es innegable. Y esto podría haber sido un factor en su ruptura con Kerem. No estoy diciendo que Ande sea la culpable, pero es posible que su enfoque en su carrera haya generado tensión Superíndice 3N en la relación Superíndice 3N. Es importante recordar que ambos son Ju Superíndice 3 Benes y que es tu N en el mejor momento de sus carreras. Es comprensible que quieran aprovechar al máximo todas las oportunidades que se les presenten. El equilibrio entre la vida profesional y personal es un desafío para cualquier persona, y aún es para las figuras públicas que deben lidiar con la presión Superíndice 3N de la fama y las expectativas de los fans. Ande, al ser una de las actrices solicitadas de Turquía, probablemente tenía una agenda muy apretada que le dejaba poco tiempo para dedicar a su relación Superíndice 3N. Además, es una mujer muy independiente y segura de sí misma. No necesita a nadie para tener con diéresis copyright sito. Esto podrá haber intimidado a Kerem o haber generado inseguridades en con diéresis copyright L. La independencia y la seguridad en sí misma son cualidades admirables, pero también copyright N pueden ser intimidantes para algunas personas. Quizás Kerem se sentó eclipsado por el brillo de Ande, o tenía dificultades para lidiar con su autonomía. La dinámica de poder en una relación Superíndice 3N es un factor importante, y si una de las partes se siente menospreciada o insegura, puede generar resentimiento y conflictos. Pero por supuesto Kerem también copyright N es un actor talentoso y exitoso.
Ha protagonizado varias series y películas como Eref Meselesi, Bueir Arkandangelecek y Ya Ayamayanlar. Es un hombre atractivo, inteligente y carismático. Su talento actoral le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. Además de su personalidad extrovertida y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también copyright un hombre comprometido con causas sociales y un defensor de los derechos humanos. También copyright es posible que Kerem tuviera sus propios problemas y que estos hayan afectado la relación superíndice 3N. Quizá se estaba lidiando con la presión superíndice 3N de su carrera, con problemas personales o con inseguridades propias. No lo sabemos con certeza. Todos tenemos nuestros propios demonios internos, y estos pueden afectar nuestras relaciones de manera significativa. Quizá Kerem estaba pasando por un momento difícil en su vida personal o profesional, y esto le impidió a comprometerse plenamente con la relación superíndice 3N. La falta de comunicación superíndice 3N y la incapacidad para abordar los problemas subyacentes pueden llevar al deterioro de cualquier relación superíndice 3N. Lo que sabemos es que la ruptura de Kerem y Ande fue una copyright dida para muchos fans. Eran una pareja adorable y muchos creían que estaban destinados a estar juntos. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere. El amor no siempre es suficiente y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad y bienestar. La vida es llena de altibajos y las relaciones, como cualquier otra cosa, pueden llegar a su fin. Ahora hablemos de Senu con diéresis al cap un poco mundese porque merece la pena. Esta serie no solo catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional, sino que también copyright marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en las comedias románticas turcas. Su frescura, su humor y la cómica innegable entre los protagonistas la convirtieron en un con diéresis copyright sito arrollador. La serie cuenta la historia de Eda, una joven que odia a Serkan Bolat, el exitoso arquitecto que le quitó superíndice 3 la beca que le permitió estudiar en el extranjero. Por una serie de circunstancias, terminan fingiendo ser pareja, lo que inevitablemente los lleva a enamorarse de verdad. La trama, aunque clásica, estaba impregnada de un encanto especial gracias a la química entre Ande y Kerem, quienes lograron transmitir la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N de odio al amor de una manera convincente y en trau más menos hable. La serie tiene todos los elementos que hacen una buena comedia romántica, situaciones divertidas, personajes en trau más menos hables, diálogos ingeniosos y por supuesto mucho romance. Pero también copyright tiene un toque de drama y de reflexión superíndice 3N sobre temas como la ambición superíndice 3N, la familia y el amor verdadero. Senu con diéresis al cap no era solo una comedia romántica superficial, sino que también copyright abordaba temas muy profundos y relevantes, como la importancia de perseguir los sueños más menos os, el valor de la amistad y la complejidad de las relaciones familiares. Pero Senu con diéresis al cap también copyright representa la dualidad de la fama. Fue precisamente la serie que los unió superíndice 3, pero también copyright la que indirectamente pudo haber contribuido a su separación superíndice 3N debido a la presión superíndice 3N mediática y las expectativas del público. A veces lo que parece perfecto en la pantalla no se traduce a la realidad. La serie Cruz superíndice 3 una fantasía romántica que muchos fans esperaban ver reflejada en la vida real de Ande y Kerem, pero la realidad es mucho compleja y no siempre se ajusta a las expectativas. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las fantasías de los fans pudo haber sido abrumadora para la pareja. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no es tu copyright directamente relacionada con la ruptura de Ande y Kerem, es AEK 101. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan que sus profesores se enamoren para evitar ser expulsados de la escuela. Es una serie fresca, divertida y conmovedora que aborda temas como la amistad, el amor, la rebelión superíndice 3N y la búsqueda de la identidad. Al igual que Senu con diéresis al cap, AEK 101 se ha ganado el cariño más menos o del público por su autenticidad y su capacidad para conectar con los superíndice 3 venes. Lo que hace que AEK 101 sea tan especial es su capacidad para conectar con el público joven. Los personajes son creíbles, las situaciones son realistas y los temas son relevantes. Además de eso, la serie tiene una banda sonora increíble y una copyright visual muy cuidada.
AEK 101 es un reflejo de la juventud turca contemporánea, con sus más menosos, sus frustraciones y sus desafíos. La serie aborda temas como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la presión superíndice 3N social de una manera sensible y realista. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la ruptura de Kerem y Hande, creo que es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales. No son personajes de una serie de televisión superíndice 3N. Merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y de olvidar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. Hande y Kerem, al igual que cualquier otra persona, merecen tener la oportunidad de superar esta ruptura de manera privada y sin ser sometidos al escrutinio público constante. En lugar de especular y acusar, deberíamos desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Creo que ambos son actores talentosos y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Espero que sigan teniendo con diéresis copyright cito en sus carreras y que encuentren el amor verdadero. El futuro de Hande y Kerem es brillante tanto en el plano profesional como en el personal. Estoy seguro de que ambos seguirán cosechando con diéresis copyright citos y que encontrarán la felicidad en el camino. Para concluir, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupárrafo fue un evento que resonó superíndice 3 profundamente en el mundo de las series turcas, dejando a muchos fans preguntándose sobre las verdaderas razones de de su separación superíndice 3N. Aunque los rumores y especulaciones abundan, la verdad sigue siendo un misterio, marcado por la presión superíndice 3N de la fama, posibles diferencias en sus objetivos de vida y la complejidad inherente a cualquier relación superíndice 3N. Lo importante es recordar que ambos son individuos talentosos y merecen respeto y privacidad mientras continúan sus caminos por separado. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco sobre la ruptura de Kerem y Hande. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N y que cada uno tiene derecho a tener la suya. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande fue la culpable? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3. Hasta luego.